Bueno, ¿cómo están? Primero saludo a las autoridades, a la Fundación Konrad Adenauer por esta posibilidad que decir a Pablo Matamoro, por lanzar un libro que viene tan atingente a la temática que veníamos discutiendo con la mitad de este público. Yo les voy a contar que justamente nosotros estamos en las primeras sesiones de lo que es nuestro magíster de comunicación política y nuestro diplomado de comunicación política. Y de hecho, gran parte de los estudiantes que están acá estábamos en una breve, no una breve, extendida conversación como parte de un curso que justamente hablamos de estos temas, ¿ya? De hecho, estábamos partiendo la discusión sobre qué era espacio público. Y eso me permite dar la bienvenida de cómo temáticas como esta tienen y hacen tanto sentido. Eh, Cuando hablamos de espacio público tenemos que hablar de democracia. Eh, y si hay algo que ha marcado el último tiempo, y es el foco de este libro en particular, tiene que ver con las reflexiones del tipo de dilema o desafíos que está enfrentando la democracia que se superponen entre sí. En este libro, y por eso agradecerles, porque es una discusión que intersecta preocupaciones como el crimen organizado, la desinformación, eh, el deterioro de la calidad del debate público, el impacto de la tecnología, todos elementos que, como dice ahí un autor que le citaba a nuestro querido curso, Daniel Innerarity, que lo pronuncié bien, eh, que tiene un libro además, yo lo cito harto en clase, que justamente habla de las democracias complejas, de cómo actualmente nos vemos enfrentadas a democracias que como nunca tienen problemas globales, como nunca tienen problemas que los estados nacionales por sí solos no son capaces de enfrentar y resolver, que como nunca tienen problemas que una mirada cortoplacista no va a ser capaz de responder. Y en ese sentido, justamente, me gustaría relevar y dar la bienvenida de la capacidad que tengamos de escucha de este debate y del aporte que hace esta obra de cara a aquello. Hemos visto, y con esto no me quiero robar tanto tiempo, de cómo todas estas dinámicas que estamos hablando, el debate público, la tecnología, han cambiado tan rápido, ¿no? Y esto parece un cliché, de hecho así partimos la clase que tenemos en este tema, citando a Rosa, a Halmer Rosa, justamente por la rapidez y la aceleración de los tiempos cambios sociales actuales, pero también de la manera sustantiva que va cambiando fenómenos como los que estamos viendo. Y con esto quiero solo dar un pequeño ejemplo. ¿Ya? Aquí voy a comentar justamente el moderador que va a ser Andrés Sherman, director del programa, que tenemos la virtud y la oportunidad de estar iniciando un Fondesit justamente de percepción del delito, de un Fondesit de investigación y el impacto de las redes sociales. Y justamente a los dos nos conocimos, y perdón por la referencia personal, cuando estudiábamos este tema hace 20 años atrás, ¿no? Más o menos, Andrés, siempre nos estuvimos riendo ayer de eso, cuando el efecto era el efecto que los medios, la televisión iba a tener en la percepción del delito, el año por ahí 2004, 2005, y hemos visto la tremenda evolución. ¿Qué está afectando la percepción? ¿Qué está afectando la democracia? La discusión sobre la seguridad. ¿Qué tanto se está afectando la percepción de la seguridad? ¿Cómo está provocando nuevos temores, nuevas incertidumbres, nuevos riesgos? Y de alguna forma son los mismos temas de antes, pero reformulados de una manera que justamente creo que el valor de esta obra que tuve oportunidad de acceder previamente y leer, y por eso le agradezco a tenerla acá, se atreve a intersectar. Se atreve a decir, no son temas distintos la discusión sobre la seguridad, el debate público, sino que son un tema en común. Así que sin más, porque efectivamente tenemos la gracia de un panel, espero que haya llegado la exministra, ¿sí? Eh, Tener la posibilidad de adelantarnos a esa discusión y sobre todo darle gracias porque acá está un cuerpo, un grupo junto con los familiares, los conocidos de los autores, un grupo sumamente interesante de profesionales y estudiantes que están tratando estos temas de todo el arco político. Así que dejarle esas palabras y por último, algo que no se me puede olvidar, también felicitar a Sasha, una de las coautoras, que esto es de chocha, ¿no? Es exalumna nuestra del pregrado, que no puede estar acá, pero también es exalumna de la UAI y de nuestra escuela. Así que, dicho eso, agradecerle nuevamente a la Fundación Konrad Adenauer por darnos esta oportunidad y sobre todo porque antes y después siempre le ha marcado su opción por cómo construir mejores diálogos democráticos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Magdalena. A continuación, le damos la palabra a Olaf Jakov, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, al CAT, por tener la oportunidad, sobre todo a la Universidad Adolfo Ibáñez, de compartir con ustedes en esta linda sala. Quiero naturalmente sumarme a los saludos y a los agradecimientos a los panelistas, a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, y simplemente ser muy, muy breve. El día de hoy estamos aquí para presentar este libro, Democracias Sitiadas, Crimen, Desinformación y Tecnología. Y sí, el libro naturalmente que aborda los temas del crimen organizado, de cómo la desinformación de alguna manera y la tecnología pueden afectar nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, pero yo creo que el gran valor agregado de esta publicación es que aquí en realidad no se trata en primer lugar de describir las diferentes formas por las cuales la desinformación, el crimen organizado y la tecnología pueden afectar nuestras vidas. Lo hace también, pero yo creo que aquí no está en realidad el principal objetivo de la publicación, sino más bien analizar cómo estos elementos, el crimen organizado, la desinformación, verdaderamente amenazan el mismo sentir y el mismo centro de lo que es nuestra democracia liberal, tal cual la conocemos y la valoramos el día de hoy. Yo creo que aquí tenemos justamente el principal aporte de este libro, justamente que no se trata de un diagnóstico en primer lugar, sino es un llamado de atención a cada uno de nosotros para tener los ojos bien abiertos y estar justamente observando y ver qué podemos hacer para que la desinformación y el crimen organizado y la tecnología mal utilizada no sean una amenaza que llegue a calar en los cimientos de esa democracia liberal que tanto queremos y que tanto nos ha costado construir. Yo finalmente quiero hacer una pequeña referencia a Konrad Adenauer. Este año celebramos nosotros y conmemoramos 150 años de su nacimiento. Y claro, Konrad Adenauer hace 75 años, cuando fue canciller federal, no estaba prácticamente confrontado con esos temas que abordamos el día de hoy directamente. El crimen organizado no tenía quizás la relevancia que tiene hoy en día, la desinformación tampoco, la tecnología tampoco, pero sí existía una gran amenaza a la democracia liberal en ese momento cuando prácticamente los muros entre el comunismo por un lado y las democracias más liberales por otro lado empezaban a surgir. Es decir, el punto prácticamente que nos une entre Konrad Adenauer y el día de hoy quizás no sea tanto el tema de la desinformación y el crimen, pero sí definitivamente lo que es la amenaza a la democracia. Así que nos deseo a todos nosotros unas horas súper interesantes, un debate muy interesante y nuevamente muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y a Kat naturalmente también. Muchas gracias. Muchas gracias, Olaf. Invito ahora a Aldo Rojas, director del CAT Latam, quien presentará el libro. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias, decana, Magdalena, gracias, Olaf, por las palabras de introducción. Hace casi 4 años exactamente estaba yo en Los Ángeles, California, en el marco de la Cumbre de las Américas, en el debate sobre la democracia en la región, y los temas en ese tiempo, hace solo 4 años, que se estaban en debate era el tráfico de las personas, migración y un futuro verde. Esos eran los grandes temas en debate hace 4 años en la región. Nos podemos dar cuenta, solamente con esta referencia, cuánto ha cambiado el escenario en relación a las amenazas de la democracia en este corto tiempo. Es un honor para estar acá para presentar este libro, Democracias Sitiadas, Crimen, Desinformación y Tecnología en América Latina.
Un libro que partió de una incomodidad, la sensación de que los marcos con los que solíamos interpretar las amenazas a la democracia ya no alcanzan para describir lo que está ocurriendo. América Latina vive hoy una paradoja inquietante. Han pasado más de 3 décadas desde las olas democratizadoras que barrieron con los regímenes autoritarios que vivimos en el continente. Sin embargo, las libertades y derechos que tanto costaron conquistar enfrentan un asedio de características inéditas. Ya no hablamos de fantasmas de golpe militar, ese peligro que marcó a fuego nuestra memoria colectiva como región. El cerco que hoy rodea a la democracia es más difuso, más complejo, por cierto, más difícil de denominar o de nombrar. Opera desde las sombras del poder criminal, desde las arquitecturas invisibles del mundo digital, desde las ambigüedades de la innovación tecnológica. La democracia liberal en la región no está muriendo con un estruendo que despierte a todos. Se erosiona en silencio, carcomida por fuerzas que desafían la capacidad del Estado para cumplir con 2 de sus promesas más fundamentales: garantizar la seguridad de las personas y proteger su libertad. Frente a eso, este libro propone una mirada integral y lanza preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Hasta dónde puede expandirse el crimen organizado antes que el Estado pierda definitivamente el monopolio de la violencia o de la fuerza? ¿Cuánta vigilancia tecnológica estamos dispuestos a aceptar a cambio de seguridad? ¿Es posible construir una ciudadanía informada cuando los algoritmos están diseñados para capturar atención y no para fomentar el conocimiento? Las amenazas que exploramos no son fenómenos aislados, sino un ecosistema de fragilidades que se alimentan mutuamente. Y esas preguntas atraviesan estos 3 frentes a la vez. Nada de esto sería pensable si quienes escribieron estas páginas, quiero agradecer especialmente a los autores de los textos que ustedes ya tienen en sus manos, a Pablo Ceballos, a Pablo Matamoros, a Douglas Fara y a Sacha Hanik, también, como decía la decana, exalumna de esta universidad. A la Fundación Konrad Adenauer, por cierto, que entiende esto hace ya décadas y que apoya el pensamiento crítico y que es una forma importante para ellos de cuidar la democracia. Por cierto, también a la Escuela de Gobierno y a la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos acogen esta tarde y que con este gesto también reafirman que la universidad tiene una responsabilidad ineludible con los debates que le importan al país. Los autores, mis colegas, en este volumen no ofrecen recetas ni soluciones definitivas. Ofrecen algo más valioso, creo yo, en este momento: claridad sobre lo que está en juego y un llamado a la acción, antes que el lento asedio que hoy sufre la democracia en la región se convierta en una derrota irreversible. En unos momentos más compartiremos, tendremos la oportunidad de seguir explorando en estas ideas. Nos acompañará Carolina Toá, que está en camino, María José Naudón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a 2 de nuestros autores, Pablo Ceballos y Pablo Matamoros, bajo la moderación de Andrés Sherman, académico de esta universidad. Una última invitación: desde hoy el libro también estará disponible para descarga gratuita en el sitio de la Fundación Adenauer en Chile y también en catlatam.org. Este diagnóstico que hoy día les ofrecemos no solo cumple su propósito si circula y se difunde estas ideas. Bueno, muchas gracias por participar hoy día de este evento y bienvenidos a esta conversación. Muchas gracias, Aldo. Ahora daremos paso e inicio al panel de comentarios que será moderado por Andrés Sherman, que ya dijimos que era director académico del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de esta universidad. Invito a pasar a Andrés y a los panelistas invitados.
María José Nodón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pablo Matamoros, director ejecutivo de CAT Latam y consultor en comunicación política. Pablo Ceballos, consultor sobre temas estratégicos. Y voy a dejar presentada porque viene en camino a la ex ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, que apenas llegue se va a sentar en uno de estos asientos. Muchas gracias a todo el panel y pueden empezar. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, también a los integrantes del panel. Somos varios, no tenemos tanto tiempo, así que prometo que voy a tratar de gatillar temas y no irme de tesis demasiado extensas como parte de mi rol. Me gustaría primero también agradecer a los autores del libro y a la Fundación. Es un texto que lo van a poder ver, es muy interesante y que además nos permite integrar en una misma discusión distintos temas que revisamos habitualmente que tienen que ver con las dificultades o con las amenazas que enfrenta la democracia, y creo que es la capacidad que podamos integrar eso, no solo hablar de desinformación o de temas de seguridad o de crimen organizado de manera un poco aislada, también se enriquece nuestro debate. De alguna manera, como lo dice el título, el libro está estructurado en 3 grandes ejes: desinformación, crimen organizado y seguridad. Y quería partir por el tema de seguridad. Y un poco preguntarles siempre en la discusión sobre seguridad y las medidas de control, de vigilancia, etcétera, aparece la discusión o la preocupación por cuál es el rol del Estado. Hasta dónde debe llegar la acción del Estado sin que restrinja nuestras libertades esenciales, las libertades personales, públicas, que también de alguna manera son un logro civilizatorio. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde llega? Sobre todo en contextos como el chileno, donde vemos que gran parte de la población tiene una alta disposición a que privilegiar temas de seguridad en desmedro del respeto o de la valoración de las libertades individuales, donde políticamente eso quizás no podría o puede no tener un costo tan alto, pero evidentemente desde nuestra reflexión y de nuestra historia son cosas que valoramos y que consideramos que también tenemos que proteger. Entonces mi primera pregunta tiene que ver con eso, o sea, ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Hasta dónde? Y ¿cómo lo hacemos en ese escenario donde hoy día el apoyo o los fans de esas libertades individuales no son tan grandes como fueron en el pasado? ¿Parto yo? Sí. Ya, nosotros vamos aquí a telonear a la ex ministra que viene llegando. Ahí está. Ya. Ya. Buenas tardes, Carolina. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Además, nosotros estamos todos los lunes en Mesa Central, así que estamos aquí haciendo un nuevo tándem en la conversación. Entonces, yo voy a tomar un poco la pregunta que decía Andrés, pero permítanme ir un poquito más atrás. Porque aquí el contexto, ¿no es cierto?, de esto es la amenaza de la democracia y el contexto es el asedio. Muchas veces usamos esa palabra y hoy día en las presentaciones que oímos estaba esa ahí. Entonces creo que es importante situarse en ese contexto, porque como podríamos usar conceptualmente una idea de la crisis orgánica, es decir, hoy día hay un sistema que parece haber dejado de ser efectivo, pero no tenemos todavía resuelto cuál es el reemplazo o el ajuste a ese sistema. Y como decía Gramsci en un momento, es justamente en ese momento de claro oscuro, que es donde estamos, donde aparecen los monstruos. Y esos monstruos, yo entendería esa tensión, que me parece falsa, lo digo inmediatamente, entre la seguridad y la libertad, se plantea justamente en ese contexto de los monstruos, no en el contexto analítico, digamos, real.
Partiendo de eso, entonces agregaría que en la estructura democrática de la democracia liberal es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza. Y eso parece correcto, ¿verdad? Ahora, esa frase, que tiene una concreción legislativa en la Constitución y en la ley, por supuesto puede tener distintas aplicaciones y puede tener también defectos y puede tener y debe tener, ¿verdad?, concreciones distintas en la medida en que aquello que se debe defender cambia o se modifica. Pero creo que el libro, y quiero acá como que estamos presentando el libro, quiero ir al libro, toca esta dicotomía entre la libertad y la seguridad o la vigilancia, en definitiva, con tres conceptos que creo que vale la pena ponerlos sobre la mesa desde los autores. Uno, que es la falsa inevitabilidad. Uy, qué difícil la palabra. Sí, eso, parece como trabalengua, pero ya entendieron cuál era. Exactamente. ¿Y qué quiere decir? Que en el fondo, sin ceder libertades, no existe seguridad. Y eso es algo que se instala, ¿verdad? O sea, solo es posible tener seguridad si usted cede las libertades. Esto muchas veces, conversemos después de la encuesta CEP, que hace un cambio en la última encuesta CEP ayer, pero muchas veces los ciudadanos efectivamente lo frasean de esa manera, es decir, ¿qué prefiere usted? ¿Renunciar a sus libertades y vivir con seguridad? Y la respuesta es sí. Segunda, ¿no es cierto?, asunto tiene que ver con la modernidad, es decir, hoy día tenemos aparataje técnico para hacer un control mucho más preciso, entonces no habría por qué dejar de usarlo. Y lo tercero tiene que ver con la redefinición de la libertad. O sea, la libertad hoy día está redefinida, más que en el sentido de autonomía, como vivir sin miedo. Y creo que esas tres cosas juegan perjudican mucho el debate en relación con la seguridad y la libertad. Y termino diciendo que creo que también hay que agregarle a esta complicación, a esta discusión compleja, el hecho de que la inseguridad es real. O sea, es un algo que existe. Y que cuando el Estado hace la promesa de la libertad y yo no puedo salir a la plaza o no puedo llevar a mis hijos al colegio o no puedo estar tranquilo, por supuesto que esa promesa de libertad queda trunca. Entonces, en ese contexto es donde nosotros tenemos que, creo, fijar ciertas líneas rojas. O sea, a pesar de todo, hay ciertas cosas que no podemos aceptar y por el contrario, a pesar de todo, hay ciertas cosas que el Estado debe garantizar. Y en esa dicotomía creo que el libro juega muy bien, pensando, digamos, los riesgos, adelantando esas líneas rojas y llamando justamente a una reflexión respecto de ella y no transformarla en consignas, en una discusión, digamos, basada en lugares comunes. Okay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si quiere. No, la vamos a contextualizar. Vamos a contextualizar. Vamos a contextualizar. Bueno, desde mi perspectiva yo he tenido la oportunidad de ser investigador de campo en materia de criminalidad organizada. Eso significa estar en los territorios, pero no entrevistando necesariamente académicos, sino entrevistando a la gente de los territorios, criminales incluso, etc. Vengo llegando de investigaciones en Colombia, que está el cambio político, está muy fuerte, está volviendo a lógicas de mucha violencia, y ahora me voy a Costa Rica, que es una democracia muy sólida, que ya no es tan sólida. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que cambió en materia de seguridad y en materia del Estado, de la presencia del Estado para ofrecer seguridad? Yo creo que hay un concepto, lo digo muy humildemente, que tenemos que trabajar más que la gobernanza. En realidad, ¿quién gobierna? Más que lo que formalmente se supone que debería estar presente. Lo digo por el trabajo que uno hace en campo. Cuando me tocó estar en la frontera de Colombia con Ecuador, lo que vimos fue realmente que la gente se siente más segura con la presencia de un narco que gobierne más que muchos grupos narcos peleando el territorio. Y es más dramático aún porque cuando uno observa que el Estado decide reaccionar y generar un toque de queda y enviar militares a esa zona, la gente ha normalizado tanto la gobernanza extralegal, ¿no es cierto?, de la criminalidad, que no es gobernanza necesariamente criminal, extralegal, que aprende a convivir con ambas gobernanzas, lo que impone el Estado y lo que impone el criminal. Ambos impusieron, en el lugar que nosotros tuvimos, toques de queda, y la gente cumplió perfectamente los dos toques de queda. Los únicos puntos donde se rompía ese toque era cuando se permitía ir a la iglesia, por ejemplo. Y en la iglesia, como está escrito en un libro que saqué hace poco, se cruzaban esos mundos. Los militares que oraban para que no los mataran y los criminales que oraban para que los militares no mataran, y se cruzaban en el mismo espacio simbólico. Por lo tanto, creo que la pregunta es la legitimidad. ¿Qué da al Estado la legitimidad? Porque hay estados que están deslegitimados sin necesidad de ser estados debilitados. Hay estados que pueden tener mucho poder militar, policial para intervenir, pero no necesariamente tienen la legitimidad sobre las personas.
porque hay factores de corrupción cada vez más grandes, un caldo de cultivo del crecimiento del crimen organizado, y porque la gente ya no cree eso. Lamentablemente, nuestras democracias en América Latina han fomentado un poco eso porque la polarización que algunos segmentos tienen de ver este fenómeno hace que la gente ya no crea ni a este sector ni a este otro sector. Y ahí viene, a juicio nuestro, una de las principales amenazas, porque la alternativa, cuando no creo a lo tradicional de acá o a lo tradicional de acá, va a ser el populismo. Y el populismo convive con el autoritarismo. Una vez que llegan al poder, no van a irse del poder. Y van a ser, como dice el libro, ideológicamente agnósticos, o sea, le va a dar lo mismo al crimen organizado vincularse con derecha o izquierda, y poliamoroso. Eso significa que puede vincularse con los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, creo que uno de los conceptos que deberíamos empezar a entender va más allá de lo que tradicionalmente se ha dicho que es la gobernanza criminal, los criminales que dominan un territorio, sino la gobernanza extralegal. Termino con una de las reflexiones que hemos logrado en el trabajo de campo actualmente. Nosotros siempre hemos tenido, o sea, la guerra contra las drogas lleva 50 años, si no me equivoco. Si uno analiza la historia de la humanidad, probablemente es la guerra más larga, ineficiente y menos lógica que hemos tenido, con muchos muertos y con pocos efectos. Y probablemente se sustenta en las dinámicas de los 80, cuando Pablo Escobar muere, se acabó el cartel de Medellín. Hoy día hemos mantenido esa división dicotómica de las cosas, donde por un lado están las economías ilícitas, y hablamos de eso, y por otro lado están los grupos criminales. Y nosotros consideramos, o el Estado considera, no me refiero a Chile, América Latina considera que es un éxito decomisar 200 kilos de cocaína o matar a un líder criminal. Ambas cosas son éxito. Pero la verdad, después de la muerte del Mencho, el líder de Jalisco Nueva Generación, que murió el líder de una organización tan poderosa como Medellín, y la organización sigue más viva que nunca, esa dicotomía parece que vamos a tener que cambiarla y empezar a entender esto como un sistema criminal. Y buscar dentro del sistema criminal la punta del engranaje que realmente afecte este crecimiento y normalización de la violencia en territorios donde el Estado ha estado permanentemente ausente. Lo dijo el juez Giovanni Falcone antes de ser asesinado, el año 92. Dijo, la soberbia del crimen organizado es del mismo tamaño de la ausencia del Estado. Y esa frase del 92, hoy día en América Latina, es muy fuerte, porque América Latina y el Caribe reúne el 8% de la población mundial. Pero aquí, en nuestra región, se desarrolla un tercio de los homicidios del mundo. GTOC, que es el organismo internacional que investiga crimen organizado, ha establecido que existen 15 economías criminales. Y en nuestra región, América Latina y el Caribe, 8% de la población, un tercio del homicidio, 12 de esas 15 economías son las prioritarias, o sea, surgen de acá. Y por eso el desafío para nosotros es complejo, porque vivimos en este barrio. No nos podemos mudar de barrio. Y por lo tanto, lo que pasa en el barrio nos va a afectar a nosotros como país. Con la única diferencia es que tenemos instituciones que pueden responder de una forma diferente a la pregunta del autoritarismo o de la respuesta de ceder libertades. Uno dice aquí lo que piensa o nos hicieron una pregunta. Uno dice ya. O sea, no hay pregunta. Ahora, igual, de todas maneras, se concluye un poco de la otra intervención, pero la pregunta que yo la pregunta en el fondo tiene que ver con cómo conciliar la seguridad con la libertad pública en un rol en la acción del Estado, en un escenario donde la población suele manifestarse cada vez con más fuerza por la importancia que le da a la seguridad en desmedro de las políticas públicas. ¿Qué pasa cuando caemos en un cuadro, porque ya en un sistema democrático podríamos decir, como decía María José, que no son cosas contradictorias, que pueden estar en coordinación, pero como, por ejemplo, caemos en cuadros de populismo penal exacerbado, donde ya no necesariamente son cosas en que conectan, porque se articulan, y los riesgos de poder llegar a Bien. Yo primero me carga llegar tarde a los lugares, lo detesto, pero entré a un programa de televisión que iba a durar media hora y duró 1 hora. No sé por qué. Entonces todo salió mal. Pero bueno, aquí estoy y estoy muy contenta a pesar del retraso de haber podido llegar, porque me parece que este libro es realmente un aporte. Creo que ha habido varios libros que han iluminado nuestra discusión el último tiempo. Creo que los tuyos han sido realmente un aporte enorme. Ojalá se leyeran más estos libros porque están en el debate de la política de seguridad. Creo que aquí hay varias perspectivas juntas, digamos, distintas dimensiones del asunto,
muy bien puestas, ¿no? Mirar el fenómeno criminal en sus características, mirar cómo la tecnología no es neutra y cómo de alguna manera el ser compradores puede hacer más barato el acceso a la tecnología, pero por otra parte nos hace ser objeto de o del lobby o del marketing de productos que fueron pensados no necesariamente con nuestros intereses ni con nuestras políticas públicas. Y muchas veces somos muy débiles ante eso y terminamos comprando no necesariamente lo que más necesitaríamos. Y esas tecnologías traen como un código, un ADN, que muchas veces no está inspirado, digamos, en los valores democráticos, sino en otras miradas. Creo que es muy valioso también la discusión que se hace respecto a cómo esto está afectando la dinámica política y cómo la lógica que tiene hoy día el debate político tan irritado y tan cortoplacista pasa a ser parte del problema. Ahora, para ir al epicentro de la pregunta, yo creo que desde el punto de vista de la seguridad y de cómo se enfrentan los problemas criminales de hoy, no hay una incompatibilidad entre libertades y garantías y el combate al delito. Sin embargo, termina habiéndola por razones políticas. Porque cuando el discurso político, la estrategia de seguridad, toma en cuenta las libertades individuales, las garantías de las personas, en su estrategia, es acusada de no ser suficientemente firme, clara, decidida, de no tener carácter para enfrentar el crimen. Entonces, lo que no es un problema de seguridad termina siendo un problema político. Y con eso, en la práctica, sí termina habiendo una incompatibilidad entre libertades y seguridad. Porque cada vez que tú levantes tu dedo en favor de la libertad, te van a decir que eres cómplice de la delincuencia. Ese es el problema que estamos hoy día. Estamos atrapados en una narrativa de la seguridad que ha vuelto incompatibles estas dos cosas. Y no solo las ha vuelto incompatibles, sino que nos aleja de discutir de verdad cómo enfrentar los desafíos de la seguridad, que, como se dice ampliamente en este libro, son complejos, son multidimensionales, se mezclan con cambios sociales, tienen que ver con dinámicas económicas. O sea, no es una cosa de llegar y llevar. Para hacerlo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con cuidado, requiere muchos instrumentos, requiere etapas. Cuando uno ve los países que han tenido realmente éxitos en esta cosa, son estrategias sofisticadas, de largo tiempo, sostenidos por varios gobiernos, con institucionalidad nueva, robusta, integrada, moderna. Entonces, si estamos todo el día en esta otra discusión, no queda energía ni tiempo y tampoco queda billetera política para hacer lo que hay que hacer. Billetera política no recibe en el sentido de la plata, ¿no? Sino en el sentido de tener capital político para hacer las cosas que hay que hacer, porque el capital se empeña todo el rato en este otro ring que está puesto. Entonces, me parece muy importante que estos debates y esta, digamos, enfoque de la seguridad tenga firmeza para poner estos asuntos arriba de la mesa, y encuentro valioso que los ponga. Y que se diga acá que hay miradas que efectivamente enganchan muy bien con un sentido común, pero yo no sé qué está primero, el huevo o la gallina. Porque en muchos ámbitos, si hubiera una especie como de soltura para darle al sentido común, estaríamos en zapatos chinos sin solución. Y no pasa eso porque hay una capacidad de contención del mundo político y de interactuar con la ciudadanía, de dialogar con la ciudadanía y de construir también argumentos conjuntos. En seguridad muchas veces eso no se hace. En seguridad el tema es tomar instintos muy básicos y, digamos, llevarlos a su máxima expresión. Quizá porque tampoco nunca ha habido tanta amor por estas libertades y por estas garantías. O sea, bueno, no, estoy siendo bastante brutal, pero creo que esto es brutal. O sea, de verdad creo que estamos hablando en los límites de los acuerdos civilizatorios que habíamos tenido. Estos días, a foro que he mencionado, y he ido a hartos, una rutina que hay de un comediante mexicano en las redes, que no sé cómo se llama lamentablemente, que él es un señor así muy hippie, con un pelo largo, muy, digamos, especial, que dice que él es un hombre progresista, pero
que en caso de un apocalipsis zombie, él, que se vaya a buena parte el pueblo y que se vaya a buena parte los derechos sociales. En caso de un apocalipsis zombie, lo único que importa soy yo y mi familia. Y yo, que siempre he sido partidario del control de las armas, en caso de un apocalipsis zombie, sin vacilar, estoy porque armas para todo, yo primero que ninguno. Y lo primero que haría con el arma, agarrar a mi hijo y enseñarle a disparar. Porque en caso de un apocalipsis, bueno, nosotros creo que vivimos mucho en un apocalipsis zombie. Y en el apocalipsis zombie todo vale, no hay límite, no hay pero, no hay nada, porque tenemos que defendernos de los bárbaros que vienen. Y nos empezamos a dar cuenta que los bárbaros están mezclados con las economías legales, empezamos a darnos cuenta que los bárbaros se mezclan y tienen vínculos con las instituciones que van creciendo, y empezamos a darnos cuenta, si somos un poco más lúcidos, como se decía en esa película Traffic, que la guerra contra las drogas muchas veces termina siendo la guerra contra los hijos, que son consumidores de drogas. Pero otra cosa muy valiosa que hay en este libro es que habla de los mercados de las armas y de las drogas de una manera muy interesante. Porque en el caso de las drogas parece que los culpables son los productores y los inocentes son los consumidores. Pero en el caso de las armas se invierte la cosa y son inocentes los productores y los culpables son los consumidores. Algo no está bien en ese discurso. Algo no está bien, o una u otra, o las dos, pero esto de que me acomodo siempre a la luz de lo que le convenga a los señores Estados Unidos, creo que, bueno, por lo menos hay que poner un pero. Todas estas cosas creo que son muy provocadas por este libro, como que obligan a pensar de otra manera la seguridad y a darse cuenta de que estamos en una trampa narrativa de la que hay que salir si queremos ser serios, y no es imposible salir. No es imposible, pero hay que dejar de ver en la inseguridad un negocio. Y hay que ver un problema, y un problema de desarrollo, porque al final eso es en Latinoamérica. Es un problema de desarrollo, no un problema sectorial, es un obstáculo al desarrollo de nuestra región. Bueno, puedo hablar un poquito, que ya se ha dicho mucho, pero en la lista que a mí me corresponde, la desinformación y la propaganda, como tiene dos aristas. Primero, la desinformación, que se rompió la barrera de lo que es verdad, y ahora con la inteligencia artificial de una manera acelerada. O sea, a mí ya me cansa un poco, estoy saturo de tener que ver alguna noticia y tener que comprobarla 5 veces, 5 veces. También porque ya los que existen los medios de comunicación no tienen la soberanía o el imperio sobre la construcción, que tiene un procedimiento, chequeo de fuente, editorialización. Ahora cada uno es su medio de comunicación en sí mismo. Y con los sesgos y polarizados que podemos contar, que hay 1.500, 300.000 distintos, se dice, parcelas, pero reduciendo lo mínimo, el de derecha lee el de derecha y el de izquierda lee el de izquierda. Y sataniza al otro. Ya tuve la oportunidad en la mañana, hablé en el mostrador y de alguna forma hablé del gobierno actual y del anterior. Y recibí ataques por los dos lados, en una misma nota, de media hora. Como, y yo dije, entonces no sé dónde estoy. Como, me atacaron los dos lados indistintamente. Pero también ese problema también, y lo hablaba con Andrés, es que todo problema, y eso también lo decías tú, ministra, es que también todo problema de seguridad o político se nos forma un problema comunicacional. Entonces estamos como una bomba comunicacional, como una saturación. No somos capaces tampoco de determinar los fenómenos. Si uno dice qué pasó en Chile ayer, pasaron 200 millones de cosas y las narrativas cambian. Y en cuanto a la propaganda, que también es un problema súper grande de regímenes y liberales, es que vemos también campañas organizadas de gente que o tiene planes a mediano plazo y que genera narrativas dentro de redes sociales específicas como TikTok, o gente que quiere ver el mundo arder, quiere ver las democracias liberales arder. Pero también se juntan algunos extremos. A mí me ha tocado ver un poco, no sé, pararlo, pero lo voy a ver, pero no lo puse ahí, es mejor no ponerlo, la similar que puede ser la ideología de Morena con la de Alexander Dugin, que es el ideólogo de Putin. Se juntan, los extremos se juntan. Narrativamente, uno los lee y hay ciertos nexos, hay canales de comunicación instaurados que se encargan de hacer cosas. Hace un tiempo veíamos una cosa que se llama Honduras Gate, que gente que hizo cosas que una operación, y operaciones que hacen todo, ¿no? De todos lados, y el problema es que nadie también paga la cuenta. Tuvimos el año pasado un candidato presidencial que decía unas barbaridades, decía que poner minas antitanques para que no pasara a las personas. Carecía de lógica esa sentencia. Nadie le cobra, pero señor, ¿cómo si las personas pesan 100 kilos, la mina antitanque se activan sobre 130 kilos? Y le da lo mismo. Entonces estamos en un riesgo. Y en cuanto a tecnología, claramente también tenemos que ver qué pasa. Tenemos el fenómeno de los térmicos feudales, que van más allá de los estados.
Cuando vamos a la playa y vemos sobre nosotros nuestras cabezas los satélites Starlink, esa soberanía no está en Chile. Lo que dictan ¿qué pasa con nuestros datos? Que eso también lo hablamos en el libro, pero eso lo tiene que ver con Sacha, como decía también Marisa. ¿Qué pasa con esta tecnología que tiene intención? ¿Dónde van a dejar mis datos? ¿Quiero que mis datos estén? ¿Qué pasa con la vigilancia, la hipervigilancia? Y el gran problema, y con esto cierro, es que lo hemos visto en la Unión Europea, que es muy avanzada y va reduciendo un poco, o sea, reduciendo en lo duro que era, porque el fenómeno de la inteligencia artificial lo sobrepasa, es que no alcanzamos a legislar y ya cambió la versión de Cloud, perdón, de Claudio. O sea, no alcanzamos a decir, mira, estos son los límites, y ya está la versión 5. Entonces, la democracia liberal, la democracia como un sistema piramidal y jerarquizado, que lamentablemente con las redes sociales se rompió esa simetría, y de alguna forma la polarizar rinde más, causa más atención y más dopamina que no polarizar. Lo que vemos es lo que polariza. Y mentalmente también nos genera algo nos genera una cierta intención, es complejo. Entonces, el ponerse de acuerdo es complejo. Y ya no son solamente palabras de buena crianza, sino que es una realidad. Por eso también en el libro estamos sitiados. Estamos como acorralados por todos estos fenómenos. Eso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, voy a pasar a otro tema. Voy a tratar de que cubramos varios dentro del tiempo que tenemos. Uno de los capítulos del libro es sobre desinformación, que es un capítulo que más escribe Pablo. Probablemente el tema de la desinformación es uno de los temas más recurrentes que hemos escuchado, que hemos leído, participado en conversaciones durante el último tiempo. Las formas de combatirla no son claras. En general, las investigaciones muestran que el media literacy suele ser una forma eficiente, pero de bastante largo plazo. Y lo otro tiene que ver con tratar de intentar ciertas como regulaciones eventualmente dentro del funcionamiento de las plataformas. Hay dos grandes miradas. En Estados Unidos prácticamente, y es consistente con su historial de regulación de medios, prácticamente no se vislumbra hacerlo, pero en la Unión Europea, si bien la posición teóricamente distinta en la práctica, son muy tímidas las formas que tienen que ver con códigos de conducta, mitigaciones, en la práctica no es muy distinto. Entonces, yo les quería preguntar un poco por esa situación, porque al final el gran fantasma que está y a nosotros especialmente nos convoca, que es el tema de la libertad de expresión. O sea, hasta dónde yo puedo intervenir en esas comunicaciones sin pasar a llevar la libertad de expresión más allá de todos los temas técnicos, de anonimato, que hace mucho más difícil hacerlo que en situaciones habituales. Y lo otro que es un pequeño dato, pero solo es para contextualizar, es la desinformación obviamente es un fenómeno negativo, a nadie nos gusta que aparezca información falsa. Pero, de nuevo, la evidencia tampoco muestra que los volúmenes de desinformación que hay en las redes sociales sean, o sea, estoy pensando en las investigaciones de la Universidad de Annenberg, bueno, es como un Dream Team, son como 20 grandes investigadores norteamericanos que trabajaron con 200 millones de cuentas de Facebook. Tampoco aparece el 2% es información falsa. Y en general está dentro de los grupos más polarizados. Entonces, sí, efectivamente es un tema, pero quizá puede afectar más en términos de polarización. Con la misma Magdalena hicimos experimentos sobre el tema y no vimos que la exposición a desinformación provocara grandes efectos en términos de valoración de democracia. Tampoco. Entonces, hay cierto media panic que ha sido quizás histórico, que en la mayoría de los medios de comunicación, en los momentos también que han aparecido, puede que ustedes estén completamente en desacuerdo, pero lo que yo estoy tratando de plantearlo como desde la evidencia que nosotros hemos ido pudiendo recopilar. Entonces, son como cómo acercarse, cómo lograr que disminuya, y lo otro es cuán problemático lo ven ustedes en el funcionamiento como del sistema político. Yo partiría un poco, voy a tomarle el sketch mexicano a la Carolina, porque creo que el concepto de apocalipsis zombie es muy bueno, porque el apocalipsis zombie es cuando uno vive, como yo decía al principio, en un mundo donde en esa oscuridad aparecen monstruos, y los monstruos muchas veces no existen, pero basta que tú creas que existan para que opere exactamente como si fuera la realidad. Y ahí, cuando tú, Carolina, decías, en el fondo, que uno va cambiando aparentemente contradictoriamente, ¿verdad?, sus posiciones,
Yo creo que es verdad, efectivamente es así, pero yo creo que no se nos olvida muchas veces que la naturaleza humana es ambigua y es contradictoria. Y que parte de la estructura del derecho y de las normas se hace cargo de eso y establece espacios, digamos, para que esa ambigüedad y esa incoherencia tengan un sentido institucional. Entonces, cuando uno piensa en la crisis de la democracia, yo siempre creo que se nos olvida un elemento, dos elementos diría. El primero, que cuando uno piensa en la historia de la humanidad, los momentos de calma y estabilidad han sido los menos, no son los más. Entonces habría que pensar cuál es la excepción que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo la excepción hacia qué lado. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo, creo que la democracia liberal, como la estamos pensando aquí, ¿verdad? Y la garantía de democracia liberal suponía una cierta estructura, podríamos decir, de disposiciones, e incluso de estructura moral que la sostenía. Y esa estructura hoy día está puesta en cuestión. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una sociedad donde no existe la capacidad de espera. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, yo les veo la cara de unos chicos que no están aquí, pero aprendíamos a esperar porque esperábamos simplemente. Simplemente por eso. O sea, esperábamos que el programa de televisión partiera, esperábamos que abriera la tienda, esperábamos. Entonces, teníamos una educación en la espera que hoy día no existe. Hoy día vivimos en la era de la inmediatez. Y es imposible que eso no permee nuestra relación con las normas o nuestra relación con la democracia. Nosotros dialogábamos y conversábamos con los demás porque no había más. Salíamos a la plaza a jugar porque no había más. Hoy día, en un mundo donde esos vínculos están desfigurados, donde entendemos que tener amigos es levantar un dedo, o entendemos que, como dicen mis hijos, por WhatsApp se habla y no se lee, que es lo que realmente hacemos, es evidente que la relación con lo común también cambia. Entonces, cuando uno piensa la desinformación o cuando uno piensa digamos, la información vía redes sociales, no puede perderse que ahí hoy día están puestas nuevas formas de vinculación, nuevas formas de pertenencia que nosotros no entendemos ni en su efecto ni en su densidad. Entonces, creo que por ahí va una cosa. Entonces, frente a ese fenómeno complejo que efectivamente erosiona la democracia, porque efectivamente lo hace y nosotros podemos medirlo y existen datos de que efectivamente es así, yo creo que habría que pensar dos cosas. Una es la regulación, y efectivamente la regulación va siendo cada vez más compleja, no solo por la velocidad, sino por la falta de acuerdo. Aquí, hoy día, la irrupción tecnológica es una forma de poder. Y es una forma de poder que tiene el problema de existir y producir los efectos, pero no estar sujeto a la regulación en que está el poder institucional, digamos. Entonces, desde el análisis teórico de la ciencia política hasta la magnífica Humanitas, ¿no es cierto?, denuncia la existencia de este poder que no está en estructuras institucionales y que por lo tanto está fuera de los check and balances donde nosotros pensábamos la democracia liberal. Pero lo segundo, y esta reconozco que es una obsesión, pero bueno, cada uno tiene la suya, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que se necesita es un cambio brutal en la educación. Hoy día vivimos en una época con una ansia desmedida de certezas, donde dudar no solo es contracultural, sino que es sinónimo de cobardía, de falta de determinación, de falta de convicción. Y si hay algo, incluso si uno pensara en la inteligencia artificial, que es propiamente humano, es dudar. La inteligencia artificial nos puede mostrar escenarios distintos, pero no se hace cargo del peso moral de las decisiones. No se hace cargo del peso en una biografía que tiene una decisión que se duda. Y mientras eso no seamos capaces de educarlo, digámosle pensamiento crítico, aunque sea como un commodity, a mí ya la palabra me tiene agotada, digamos, pero mientras no seamos capaces de establecer esa capacidad, de volver a revitalizar esa capacidad, que antes quizá era más natural, hoy día hay que intencionarla, creo que vamos completamente perdidos. Y vamos perdidos porque los incentivos están en otra parte y los seres humanos no podemos por incentivos. Entonces, claro, en la política, la Carolina y yo lo sabemos muy bien, cuando se apagan los flash, los políticos son muy razonables y pueden estar incluso mucho más de acuerdo de lo que aparenta. Pero cuando hay elecciones, entonces el incentivo está puesto en otro lugar. Entonces, en definitiva, cierro diciendo, yo creo que son fenómenos que no entendemos todavía en su profundidad, son fenómenos que se alejan con mucho de la regulación exclusivamente, son fenómenos que nos obligan a pensar lo humano de nuevo.
Y efectivamente, como estamos en ese periodo de transición, muy probablemente pasemos por un momento de oscuridad, pero si no empezamos a pensar ya cómo replantear esa estructura que sostiene la democracia para sostenerla más adelante, creo que lo único que hacemos es perder tiempo cada día. Gracias. Donde escribí, voy a hablar muy poquito, pero maravilloso. Aquí en esta universidad no puedo pasar comercial, pero estaba haciendo clase. Ayer le decía a los alumnos de pregrado, qué bueno que leyeron a Platón. Les pasan un malatín del juicio crítico, que esta universidad transmite hace hartos años en juicio crítico. Ahora tiene un concepto que se volvió, pero el concepto de juicio crítico es muy relevante. Ese maletín que les pasan para que piensen, ¿no? Toman las pruebas. Claro. Claro. Sí. Bueno, me pasa muy corto hoy día, y lo vi, no alcancé estaba muy lleno de cosas, pero no alcancé a verificarlo. Creo que en el Mundial habían transformado a los influencers en periodistas, les pedía lo mismo. Y la diferencia de un influencer o una persona que transmite por sus redes sociales, que también monetiza y tiene varias consideraciones y donde paga los impuestos, todo eso, es que TVN, si pone una nota mala o dice algo, lo sanciona el Consejo Nacional de Televisión. Al influencer no lo sanciona a nadie. No hay nadie que le pueda decirle, oiga, usted pasó esto, y si lo bajan de esa red social, se mueve a otro. Entonces hay un problema súper difícil porque la gente en estas cámaras de eco y estas cámaras de resonancia y amplificación de esta narrativa se va a enterar, no va a ver lo que dice el otro. Y eso es un problema, como decía la decana, súper complejo para la democracia. Y también vemos las dos regulaciones, vemos que hay problemas prácticos entre Estados Unidos y, como decía Andrés, entre Estados Unidos y Europa, que Europa es mucho más ordenado, todo, pero no alcanza a la velocidad de los cambios de los fenómenos, y Estados Unidos como laissez-faire, como es un problema grande. Y lo último, esta deformación, este problema que pasa con la inteligencia, con la inteligencia artificial cada vez más avanzado, que la posibilidad de perder la dimensión de lo que es real, como lo decía hace un rato, es gigante. Esa barrera cansa. Yo creo que también nos puede generar un problema cognitivo. Como hay alguien que habla mucho de esto, que Ivo Girardi, que como que es muy, muy capo en esto, pero ese problema cognitivo es súper complicado, porque la otra vez yo venía bajando un avión y había sido el atentado a Trump. Y yo era como, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y es como, así como que lata, como que lata. Entonces, esa saturación y el cambio de la pauta, el cambio es un problema. Vamos a tener que ver, así como la duda metódica es fundamental, es ver qué hacemos con la verdad y qué entendemos por verdad. De verdad en griego es como vestir, develar a la estrella, sacar a la luz. Yo creo que ese proceso es interesante, volver un poco, a lo mejor esa oscuridad es como el mito de la caverna, pero gigante entender ese espacio de qué entendemos por realidad, qué entendemos por espacio común, qué entendemos por diálogo, porque esta dopamina que genera este clic que me hace la pelea, cansa, o sea, agota y hace que el debate público uno diga lo deje de lado, lo tiene que tirar y sea como el apocalipsis zombie. Perdón, yo también muy breve, pero en el área que me he especializado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Si uno se hace la pregunta cómo se informa un adolescente, un adulto incluso, un estudiante universitario, nos llevaríamos sorpresa. Se informan esencialmente por TikTok y por Instagram. Ese es su medio, su información base. El año Tamaulipas es una zona de México muy compleja, muy, muy violenta, donde surgió un cartel. Los carteles en México surgen y se eliminan rápidamente, son absorbidos por otros lados, etc. Y un cartel muy especial que es el cartel del Nordeste. Y dentro del cartel del Nordeste surgió un grupo criminal de sicarios infantiles que se llamaba Tropa del Infierno. El líder de esa organización fue reclutado a los 13 años por el cartel, a los 13 años, y a los 16 murió en un enfrentamiento con los militares en México. La muerte de él es terrible porque los militares disparan armas de guerra, no armas policiales, y queda descabezado en ese enfrentamiento. Eso es el 2019. Y se da a conocer este grupo paralelo de sicarios infantiles que se llama la Tropa del Infierno. Pueden buscarlo. Lo más terrible de esto es que el 2019 lo que hace que entren muchos, este niño se llamaba, o le llamaban como Juanito Pistola o Comandante Chiquitín. Lo más terrible de eso, que producto de esa historia, puesta en TikTok y convertida en una música, la cantidad de niños que llegó y quería ser sicario en México se disparó. Porque los niños se informan por las redes, se informan por TikTok, se informan por Instagram. Y cuando eso sucede, cuando ustedes puedan alguna vez, ojalá continúen con esta cosa que les digo, puedan buscar la música que habla del Comandante Chiquitín o de la historia de Juanito Pistola, ustedes van a ver que lo que dice esa música es que esa persona no murió,
sino que resucitó para proteger al resto de los sicarios. Hay fotografías de él en la tumba, fotografías de niños que van donde él, hay actitudes devocionales de niños que ven en él lo que quieren hacer. Él como vive pronto, muere joven, etcétera, está muy fuerte y eso tiene un componente cultural. Yo lo escribí hace poco en una columna en el Mostrador. Creo que nosotros como país y América Latina en realidad ha dejado de analizar el fenómeno cultural que hay detrás de los menores ingresando a la delincuencia y al crimen organizado. Y si dejamos detrás el análisis del fenómeno cultural, toda política pública que hagamos no está garantizada en éxito. Es más, creo que está garantizada en fracaso. Tenemos que entender por qué un joven ve en la movilidad del narco y del crimen organizado, con todos los riesgos que tiene, un efecto más rápido que llegar a la Universidad Adolfo Ibáñez y egresar de algo, o ir a la universidad a terminar el colegio. ¿Por qué la movilidad social solamente la está ofreciendo el narco? Y probablemente hay un fenómeno cultural donde el Estado no está estando a la altura del desafío de la teoría de los incentivos. Eso yo creo que es importante y ahí la desinformación, las nuevas tecnologías son el componente más fuerte de cambio criminal de la próxima ola que venga. La inteligencia artificial ya está en uso por los criminales. Ellos tienen la capacidad de comprarlo sin como fue la ministra que tuvo que licitar 20.000 veces un programa para poder aplicar y contar de tecnología y aún así todavía está en toma de razón en la Contraloría. El criminal tiene el dinero suficiente, quiero contar esto nomás. Hay un sistema antidrón creado por una empresa china que no estaba a la venta y es de uso exclusivamente militar, capaz de botar sistemas no tripulados de vigilancia de alto nivel. Antes de salir a la venta y 2 días después del anuncio del trabajo de investigación del sistema antidrón, el cartel Jalisco Nueva Generación sacó un video público donde están con el dron ya en su poder, el antidrón. Ellos no necesitan licitar, ellos tienen acceso a la tecnología, ellos tienen acceso a todas estas nuevas amenazas que son medias estado zombie, ¿no? Que pueden levantar mucha información de todos nosotros. Si alguna vez nosotros mandamos un correo Hotmail, los más viejos, esa información la tiene alguien y sabe a quién se lo mandamos y qué estábamos hablando. Y esto no es teoría del complot, nada de eso. La información y la tecnología llegó para quedarse y nosotros tenemos que entender de qué forma nos afecta. Las personas que quieran hacer preguntas pueden escribir un papel y nosotros vamos a recoger los papeles para leer algunas. Las personas que quieren hacer preguntas no van a hacer preguntas. Un par van a hacer preguntas. Pero bueno, podemos juntarnos más veces. A ver, yo creo que a la base de todo esto que estamos viviendo, lo que hay es un gran fenómeno de desesperanza social, de pérdida de expectativas en lo que te ofrece la sociedad como futuro. Y con esa causa o con ese móvil, muchas personas están dispuestas o a dedicarse al crimen sabiendo que es posible que sus vidas sean extremadamente cortas y que estén llenas de riesgo, y muchas otras están dispuestas a someterse al orden que les ofrece el crimen porque el otro que está arriba de la mesa no le genera confianza, no le genera expectativas o los protege menos que la criminalidad. Cuando vemos que eso pasa y uno dice cómo responde la sociedad, muchas veces la respuesta de la sociedad, en lugar de meterse en este problema, que es la falta de esperanza y la falta de legitimidad, tiende a agudizarlo y a agravarlo y a generar soluciones que profundizan ese problema. Porque es verdad que a la democracia le cuesta más responder que la criminalidad, porque la democracia tiene que licitar, y la criminalidad no, es verdad. Pero cuando se empiezan a pensar ideas de cómo hacer más ágil el Estado o cómo hacerlo más incisivo, uno se encuentra con que la verdad es que no es imposible. Tú puedes entregarle más poder a un organismo y a la vez dotarlo de controles adecuados para evitar que abuse. Pero tienes que hacerlo de una manera mucho más creativa de como lo hemos hecho hasta ahora. Porque nuestras maneras hasta ahora de evitar el abuso es poner controles reiterados, es poner la sospecha, es poner una y otra vez por el lado mecanismos que hacen que cada cadena tiene en todas sus etapas riesgos si se equivoca de pagar el costo y por lo tanto un actor más que se tiene que proteger del error
Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día en el Estado? No es que los procedimientos sean imposibles, sino que la gente tiene miedo de caer en el juicio de cuentas, en el cuestionamiento, en la acusación en los tribunales, en el no sé cuánto, y todos se cuidan, se cuidan, se cuidan. Entonces, si tuviéramos un debate político inteligente, orientado al objetivo, estaríamos pensando cómo darle más profundidad y agilidad a la acción del Estado y poner los sistemas de control que sirven en el lugar que sirven para ser muy efectivos y desincentivar el uso y el abuso. No hacemos eso. No hacemos eso. Creo que la discusión que hemos tenido ahora, recién, con el asunto del secreto bancario, es muy prueba de eso. Porque en lugar de decir, ya, ¿cómo hacemos para evitar y controlar el abuso? Lo que hacemos es decir, no, que no lo puede hacer mejor. Pero es peor todavía, porque ahí no es solo que no lo pueda hacer, sino que cuando el posible abuso toca a grupos que no tienen poder, no importa, que se abuse nomás, sí, que para eso la seguridad es importante. Es un doble estándar tremendo, tremendo. O sea, miremos nomás las cosas, no quiero nombrar, me da como pudor porque encuentro que están cargados políticamente, pero no quiero hacer culpabilizaciones políticas, quiero que entendamos cómo razonamos. Cuando pensamos poner cámaras en las calles, cuando pensamos en trajinar a los niños en el colegio, nadie se preocupa de quién va a garantizar que no se abuse. Pero cuando vamos a meternos a cuentas corrientes, no, es que no se vaya a hacer cosas que se abusa. Entonces, yo entiendo que la democracia no es tan ágil como el crimen organizado, pero el Estado podría ser mucho más ágil de lo que es. Si no actuáramos desde la sospecha, si no actuáramos desde el trabar su accionar, sino facilitar su accionar con controles bien pensados. Yo creo que en ese como marco general, cómo juega o cómo impacta este tema de la desinformación y de las mentiras, ciertamente impacta. No sé si hoy día hay más mentiras que antes, pero hay menos legitimidad para denunciarlas. O sea, quizás hoy día las mismas mentiras que antes, pero antes había en la sociedad ciertos poderes, ciertas instancias, que cuando levantaban el dedo y decían esto es una mentira, se le escuchaba. Hoy día, mientras más encumbrado es el que denuncia la mentira, más ganas dan de creerle a la mentira. Porque como que no se cree en ninguna voz de autoridad, están todas descalificadas. Ahora, así todo, creo que la mentira es menos grave que el algoritmo. Si hubiera que atacar algo, yo diría el algoritmo. Porque por último, si vas a escuchar mentiras, que escuches distintas mentiras. Pero si siempre vas a escuchar una mentira, obvio que te va a convencer que es verdad, porque te van a llegar puros mensajes que dicen esa mentira y es la mentira que más te acomoda más, que menos te cuestiona, la que es funcional a tus intereses, a tu mirada del mundo. Entonces, obviamente la mentira te va a agarrar. Yo creo que la misma cantidad de mentiras con otro algoritmo funcionaría mucho mejor. Y el algoritmo, yo creo que hay que tratarlo como una materia de deliberación democrática. Porque ¿cómo puede ser que, porque el algoritmo y las redes no es solo que se estén informando los niños ahí, yo creo que los niños se están formando ahí. Se están formando ahí. Hoy día no tienen hermanos, los papás tampoco en la casa, no le creen a la autoridad escolar y le creen a las redes, pasan mucho más tiempo con las redes que con cualquiera de los anteriores. Entonces, ¿cómo va a ser que la democracia esté de espalda frente al algoritmo que no tenga nada que decir? Es como si las reglas de los foros en las elecciones no fueran materia de discusión, sino que se hubieran hacer cualquier regla. Así funciona más o menos lo del algoritmo. Ahora, quiero decir, el algoritmo ya tampoco, porque vienen cosas mucho peores ahora. O sea, ya ni siquiera estamos en eso, ahora ya estamos en el transhumanismo, ya estamos en la ilustración oscura, estamos en la teoría de que la democracia es un poder débil y que se requiere un poder verdadero, fuerte, que sí es capaz. Y todo eso funciona alimentado por todo lo anterior. O sea, ocupando los mecanismos que le da todo lo anterior, esas ideas se van instalando. Es casi, o sea, yo diría que es imposible entrar en este debate de la desinformación sin entrar en todos estos otros debates. Y estamos tan tarde, es como impresionante. O sea, esto está cambiando no el mundo, no está cambiando nuestra manera de pensar, nuestros valores. Y estamos de espalda como si no fuera un tema de competencia de la sociedad, ¿no? Como algo que debemos sufrir, como si fuera un designio divino. No es un designio divino, es un negocio de unos señores.
Como cualquier negocio, uno le puede poner límites, uno puede regular las condiciones. Entonces, me parece que en las estrategias que tenemos para enfrentar los temas de la seguridad, ¿esto cuenta? Sí cuenta, porque cuando la seguridad o el problema de la seguridad secuestra nuestra mente y hace que el temor, bueno, el apocalipsis zombie sea lo que nos gobierna, o sea, el mamífero asustado es otro animal que el mamífero que tiene confianza o tiene seguridad. Funciona de otra manera. Y hoy día nosotros somos mamíferos asustados, que no puede pensar en mañana, piensa solo en hoy, que no puede pensar en el vecino, piensa solo en su hijo, bueno, como el señor del video. Y eso lo alimenta todo esto. Entonces sí está muy relacionado, sí está muy vinculado y no es algo a lo que estemos condenados tampoco. Creo que ha hecho un aporte gigante el Papa a esta historia. Gigante, de verdad. Me saco el sombrero, mi sombrero ateo que tengo, me lo saco. Okay. Bueno, vamos a abordar como el tercer eje del libro que no hemos tocado, o sea, sí indirectamente, pero no a fondo, que es el tema del crimen organizado. Y ahí mi pregunta tiene que ver, uno es cómo enfrentar esta creciente situación de zonas donde el Estado empieza a retroceder, que no es capaz de entrar, que suele ser en zonas marginales, donde hay un caldo cultivo para el crecimiento del crimen organizado. La otra, y ahí la Carolina quizás nos puede dar más luces, de en cuáles de los sectores de nuestra sociedad y de nuestra institucionalidad el crimen organizado ha logrado penetrar más, si es en las policías, si es en la justicia, cuáles en el fondo son esos ámbitos donde, espero que no sean todos, pero que donde es más fuerte. Y lo otro es un poco pensar en la experiencia comparada, porque si bien es un fenómeno que en Latinoamérica es importante, no es exclusivo de países que no son desarrollados. Tenemos crimen organizado, por ejemplo, en zonas de Francia, en el sur, en Marsella, en la periferia de París, en Saint-Denis, Italia. Tiene una historia larga de relación con el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, también que podemos sacar de esa experiencia que pueda tener sentido en la realidad chilena. Sí, no sé quién quiere partir. Yo creo que, primero, de verdad estoy absolutamente convencido que la criminalidad organizada como la entendemos está cambiando. No es la misma que hemos visto. Hay múltiples factores, la ministra lo ha dicho, lo dijo. Y esos múltiples factores tienen mucho que ver con la gobernanza, con el tema de la democracia. Entonces, es un fenómeno relativamente nuevo. Y nosotros en Chile, a usted le tocó vivirlo, vivimos una discusión muy grande e innecesaria, pérdida de tiempo, de qué era crimen organizado. Entonces, al final, ¿todo era crimen organizado o nada era crimen organizado? Y esa discusión se basaba esencialmente en fenómenos que, a mi juicio, creo que hay que ampliar la mirada. Para el Estado y el aparato del Estado, el crimen organizado es aquello que puede tipificar como delito, porque sí lo puede perseguir, entender y tratar de entenderlo. Para el mundo académico, que probablemente hay que ver otras formas de crimen organizado que no siendo delitos, son fenómenos sociales que tienen mucha implicancia y que pueden ayudar desde la academia a llevar al Estado nuevas nociones de cómo enfrentar con políticas públicas adecuadas. Pero si uno analiza la cantidad de definiciones, partiendo de Palermo en adelante que hay de crimen organizado, la definición que tiene el Estado de Chile respecto a eso, que está en la política nacional contra el crimen organizado, que ya es un gran avance tenerla, nosotros nos vamos a centrar en la parte de definición, que es la taxonomía, pero muy necesaria, pero quizás sería bueno avanzar un poco en los fenómenos, los efectos de eso. Y la mejor forma y más simple de entender crimen organizado es entenderlo como un modelo económico. Un modelo económico tiene un objeto que es tomar ganancias de economías ilícitas e inyectarlas en la economía formal. Si no se inyectan en la economía formal, le pasa lo que pasó a Pablo Escobar, de que se le pudieron miles de millones de dólares entre medio de los cierres de sus casas porque llovió. La lógica es inyectarla a la economía formal. El modelo que siempre ha funcionado para lograr ese objetivo se llama corrupción, no hay otro. Lo que ha cambiado son los actores que ayudan a generar ese modelo. Hoy día, por ejemplo, no es necesario comprarse un Estado. Con 2 o 3 nodos específicos yo puedo utilizar todo el aparato estatal para mi beneficio. Ya lo vimos en el caso reciente de que no había que tener un banco, como lo había tenido los hermanos Rodrigo Orejuela en Cali. No, 2 personas claves que pudieran hacer movimientos no fueron detectadas. Pero lo que estamos observando, que es el gran riesgo para nuestra región democrática, por lo menos lo que yo veo, es que más allá de la corrupción encontraron un método que hace el fast track de ese fenómeno, de inyectar ganancias ilícitas en la economía formal.
y es modificar las políticas públicas de un país para que aquello que es delito deje de serlo, o por lo menos entre un área gris donde uno pueda ser perseguido y genere mucha ganancia. En la modificación de esas políticas públicas, la política está en riesgo, la prensa está en riesgo, y no necesariamente el actor que uno podría pensar que es la antítesis del crimen organizado, que podrían ser la policía, los jueces. La justicia también está en riesgo, pero va a ser efectivo ciertas personas, ciertos nodos específicos que puedan ser cooptados para hacer ese objetivo. Pero no perdamos de nunca que el objetivo de esto es el dinero. Por lo tanto, la etapa visual del crimen organizado a la que ha respondido Chile en los últimos años es una etapa que no va a estar permanente en muchos casos, pero no es la única etapa. Lo que viene ahora es entender los flujos de dinero, entender a dónde va el dinero y quiénes son los dueños de ese dinero, cómo mueve ese dinero y qué ecosistema ofrece Chile para que eso funcione. Nosotros tenemos puertos. Y somos vecinos de dos países productores de cocaína, con una producción histórica de la cocaína, con un precio histórico de la cocaína y con un cambio de mercado de la cocaína. Con esto termino solamente como dato. Si nosotros nos quedamos con la serie de Netflix, vamos a pensar que toda la cocaína se produce en Colombia y tiene como destino final Estados Unidos. Así nos vamos a quedar. La verdad ha cambiado. En los últimos 10 años, la producción de los 3 países tradicionales de cocaína, que son Bolivia, Colombia y Perú, a todo esto hay 7 países produciendo cocaína en América Latina actualmente, pero esos 3 países productores se ha triplicado en algunos casos. La incidencia de consumo de cocaína entre personas de 15 y 65 años en Estados Unidos es 1.6 por 100.000 habitantes. La incidencia de consumo en Australia y Nueva Zelanda es 3.2, con una pequeña variable. La dosis de cocaína en Estados Unidos es $30. La dosis de cocaína en Australia y Nueva Zelanda son $263. Si yo les pregunto cuál es el único país de América Latina que tiene 3 vuelos diarios hacia Australia y Nueva Zelanda, adivine cuál es. Por lo tanto, la posibilidad que tengamos emprendedores, utilización de nuestro sistema de transporte, de nuestro aparato financiero, de nuestro ecosistema marítimo portuario es real. Porque uno de los 3 países productores de cocaína, que es además uno de nuestros vecinos, no tiene puerto. Nosotros ofrecemos algo a ese país que le falta. Por lo tanto, estamos en un ecosistema hiperconectado, donde hoy día el narcotráfico no es crimen organizado, es parte del crimen organizado. Pero las mismas estructuras de crimen organizado de narcotráfico hoy día están explotando todo el oro ilegal de la Amazonía. Son las mismas que generan extorsión. De hecho, nuestras investigaciones más recientes establecen que la extorsión en grupos criminales que no se dedican exclusivamente a la extorsión es el sueldo de los criminales. Con eso les pagan la mensualidad, porque la extorsión es mensual, etc. Eso es lo que entendemos como crimen organizado. La respuesta a eso es lo que pone en riesgo la amenaza a la democracia. No voy a decir cuál es la institución que creo que está más compleja. No voy a pasar a la historia por esa respuesta. Me niego. Sí, bueno, pero yo diría, para evitar el apocalipsis zombie, que creo que hay reacción en las instituciones y que hay proactividad y que hay harto sistema de control interno. Todas han tenido capacidad de pesquisar, a veces se los han pesquisado por fuera, pero muchas las han pesquisado por dentro. Y creo que eso es un hilito que hay que tirar porque eso es lo que nos protege de lo que venga hacia adelante, que puede ser cada vez más complejo y cada vez más difícil. Ahora, quiero tomar el tema por otro lado. Quiero decir que este grupo que escribió este libro y casi todos los grupos que han escrito libros o que han hecho investigaciones en seguridad, en un ámbito donde yo diría que el desarrollo de conocimiento en Chile es tardío, nosotros nos demoramos en darnos cuenta lo importante que era esto, lo complejo que era esto, nos demoramos, pero igual ya hay una cierta comunidad experta. En esa comunidad experta, cuando uno sienta a las personas a hablar de qué es lo que tenemos que hacer en Chile, hay bastante acuerdo. Los problemas para enfrentar este problema no es que no se sepa qué hacer y tampoco el problema es que la criminalidad no nos deje hacerlo. Son problemas políticos. ¿Y cuál es el problema político? No que haya unos políticos que están penetrados por el crimen o que en realidad atonían al revés, no. Sino que su negocio de combatir el crimen muchas veces no coincide con su negocio de ganar votos. Entonces ahí empiezan unas tensiones muy complicadas.
su negocio de enfrentar la criminalidad que hoy tenemos muchas veces no juega bien con su negocio de preservar su historial de actitudes hacia atrás, decisiones hacia atrás, planteamientos hacia atrás. Y en ese equilibrio, lo que aparentemente es un ámbito bastante amplio de acuerdo, se transforma en un pantano y en un enredo. O sea, cosas que debieran salir rápido no salen, cosas donde debiéramos poner la atención parecen secundarias y ponemos la atención en otras que sabemos que son importantes. Eso hay que apretarlo mucho más. Eso hay que apretarlo mucho más porque pensando, ¿por qué es tan difícil esto? Si usted me dice, lo más difícil es lo complejo que es el crimen organizado, yo diría sí, es una cuestión súper compleja, o sea, con unas dimensiones y sobre todo con un dinamismo, porque cuando lo empezamos a entender cambia y se transforma en otra cosa y avanza súper rápido. Pero más complejo que eso es la dificultad de tener una gobernanza de las decisiones que sea funcional al objetivo. Eso es lo más complejo de todo. Y creo que no es Chile el único país donde ha sido así. Muchas veces los países han llegado han logrado superar eso cuando ya llegan a puntos muy dramáticos del drama. Entonces eso obliga, como después de la Segunda Guerra Mundial, que los seres humanos se pusieron más generosos que nunca, ya, entonces puede que haya que... Pero a veces es al revés. A veces cuando tú llegas a esos puntos extremos, lo que hace es que florecen las soluciones más extremas también. El Salvador. Entonces, no es que uno tenga que decir, esperemos esto, cuando se agrave, ahí finalmente va a venir la sabiduría. No. A veces cuando se agrava, viene lo peor de lo peor. Yo creo más bien al revés, que en un país como Chile hay todavía muchas reservas, hay en las instituciones todavía mucho espacio, en la sociedad mucho espacio. Hay una cosa muy buena en Chile que hay que cuidar, es que la gente todavía le pide al Estado que resuelva esto. No piensa que tiene que resolverla ella sola. Que es lo que pasa en otras partes, que la gente dice, ¿sabe qué? Chao el Estado, aquí nos arreglamos entre nosotros. Hemos tenido algunos brotes de eso en Chile, pero han sido chiquititos. La gente no ha enganchado con eso en Chile. No ha enganchado, la gente no se ha armado más en Chile con todo lo que ha pasado. Los ciudadanos, digo, los delincuentes sí, por cierto, los delincuentes cada vez más, pero los ciudadanos no. Entonces, esa ventana hay que ocuparla porque no es eterna. Y este es un momento en que Chile, en lugar de profundizar en el apocalipsis zombie, yo diría, hay reservas para enfrentar esto, hay capacidad institucional, hay una sociedad dispuesta, apoyando que el Estado tome medidas, respaldándolo, dispuesta a confiar, a darle ese apoyo, digamos, para que actúe. Yo aprovecharía esa ventana en este tiempo y gobierne quien gobierne. Porque usted comenta, este gobierno a mí no me gusta nada, pero espero que en esto se hagan cosas buenas y estoy dispuesta a apoyar cosas buenas porque creo que en 2 gobiernos más no sé en qué vamos a estar si no actuamos ahora. María José. Mira, la suerte de tener aquí gente tan experta es que yo me puedo educar a la especulación teórica. Entonces voy a entrar a la especulación teórica. Y voy a volver al libro, porque el libro tiene una frase que me parece muy interesante, que habla de que uno de los problemas o caldos de cultivo del crimen organizado digamos, de todos los problemas de delincuencia y crimen, tiene que ver con un estado ambivalente. Entiendo que es una descripción de la Lucía Damer o un concepto de Lucía Damer que lo usan. Y eso significa que es un estado que está presente, pero que no tiene agencia. Es decir, que está, pero en el fondo simplemente está. No está actuando, no está haciéndose cargo, no está generando, ¿verdad?, esa protección o esa confianza o ese vínculo, ¿verdad?, con los ciudadanos. Entonces creo que es interesante pensar qué significa un estado ambivalente, qué significa un estado que está, pero que no tiene agencia. O sea, que eso en la práctica, ¿verdad? ¿Cómo sería al revés? O sea, ¿cómo sería un Estado que efectivamente tiene agencia? Porque yo estoy muy de acuerdo que al Estado, en Chile sobre todo, le hace falta ajuste, le hace falta a lo mejor apretar algunas teclas, pero en reglas generales funciona bastante bien, o sea, más lento. Pero tenemos problemas de corrupción focalizados, no estamos viviendo un estado, digamos, fallido, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando uno piensa eso, yo creo que hay otros elementos que pensar y es cómo los seres humanos o las personas tomamos decisiones, o sea, cómo las tomamos, porque eso no está desacoplado de la evaluación o no de un estado que nos sirve, ¿verdad? Entonces, en un mundo, en una sociedad, donde cuando uno le pregunta a los chilenos cuál es el largo plazo, los chilenos contestan hoy día 90 días. Eso es, el largo plazo son 90 días. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilidad tiene
el Estado de generar soluciones en 90 días? Ninguna. Ninguna. Y déjeme decirle más. Insisto, podemos mejorar, podemos modernizar el Estado, por supuesto que falta. Pero está bien que existan esos controles, ¿verdad? Los podemos ajustar, pero está bien, porque hay parte, ¿no es cierto?, del ejercicio de responsabilidad, incluso los recursos públicos, que depende de esos controles. Entonces, una sociedad que cree que el tiempo largo son 90 días. Una sociedad donde, por muchas razones, que no es del caso mirar acá, tenemos una violenta pérdida de la autoridad y un país donde las reglas del juego se desdibujaron, se deslegitimaron, ¿verdad? Donde la autoridad, el poder o el uso de la fuerza de la autoridad pública también se deslegitimó. Entonces, ¿tenemos que quedarnos en eso? Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no, ¿verdad? Y el futuro tiene que construirse mirando hacia adelante. Pero no podemos olvidar cuáles son las condiciones basales sobre las que tenemos que hacernos cargo, simplemente para hacernos cargo y entender, y no jugar el juego ciego, ¿verdad? Entonces, ahí entro al mundo político, porque efectivamente, ¿no es cierto?, la política está, creo yo, en un momento en que vive como desacoplada de la realidad. O sea, hoy día tenemos en este país importantísimos problemas que resolver y lo que estamos viendo en general, digamos, es unas acusaciones constitucionales o unas olas de acusaciones constitucionales, o sea, ya pónganle el nombre que sea, pero que estando o no de acuerdo en el fondo de los problemas, en este caso, por ejemplo, la caja fiscal o el uso de recursos públicos, el asunto es que las herramientas están desvirtuadas y el asunto es que la discusión termina yendo hacia otro lado. Entonces, la pregunta clave aquí sería, no que primero el huevo y la gallina, porque yo creo que el huevo y la gallina más o menos lo podemos identificar, sino quién tira la pelota al córner. Eso es. Y tirar la pelota al córner es muy costoso. Y es muy costoso básicamente por dos razones. Primero, porque si tira la pelota al córner pierden los votos. Y en el juego del poder, el juego es llegar al poder. Entonces, obviamente, tomar una solución, una decisión que tira la pelota al córner y que pierde los votos es una decisión costosa, que de las que hemos visto en la historia democrática de nuestro país, las hemos visto, existen, pero exige más de lo que uno ve, digamos, todos los días. Y lo segundo tiene que ver con que esa decisión uno podría tomarla con más facilidad, creo, si tuviera el compromiso del otro sector, que cuando le llegue el momento de tirar la pelota al córner también la va a tirar, ¿verdad? Entonces, claro, hacemos empate, así como en el Congreso, que cuando se va uno de un sector del otro, entonces como que se parean, ¿verdad? El problema es que esas garantías hoy día tampoco están. Y no están, ¿verdad? Porque sector y sector, yo no aquí estoy poniendo el peso ni en la derecha ni en la izquierda, sector y sector tiene un currículum vitae que decir, mire, yo por esto a usted no le creo. Los otros, a usted por esto, tampoco le creo. Entonces, como no existe pareo, no existe esa posibilidad de parearlo. Y como aquí el tema está, ¿no es cierto?, en ganar las elecciones, y ganar las elecciones suena súper utilitarista, pero es que está bien. O sea, cuando uno tiene un modelo y cree en la sociedad y quiere mejorarlo, lo que tiene que hacer es ganar las elecciones. Eso está bien. Entonces, creo que estamos en un momento muy complejo de efectivamente abordar, porque se requiere una excesiva generosidad, una excesiva conciencia, y eso, ¿no es cierto?, es difícil. Entonces, como no quiero que vayamos con la certeza del apocalipsis, por lo menos con la duda del apocalipsis, yo sí creo que hay una fórmula. Y esa fórmula tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí. O sea, es la universidad, es la academia la que tiene que avanzar en soluciones que la política no puede hacer porque tiene que estar en la contingencia, porque tiene que estar ahí, ¿no es cierto?, tomando la jugada, como quien dice. Y esto que está haciendo este libro, porque no nos olvidemos que estamos hablando de este libro, ¿verdad? Lo que está haciendo este libro, que en el fondo es levantar alarmas, es plantear soluciones, es poner los datos técnicos en juego, es sacarlo, ¿verdad?, de la mirada, digamos, contingente, creo que es el valor. La universidad tiene, y digo el valor, la universidad, las instituciones, la Konrad Adenauer, las instituciones, los centros de estudio, lo que ustedes quieran, tienen la obligación de disponibilizar ese conocimiento y llevarlo a la discusión política. Entonces, ¿hay ahí una luz al final del túnel? Yo creo que sí. ¿Eso garantiza el éxito? No. Y el segundo éxito depende, aunque no lo creamos, de cada uno de nosotros, porque cuando estamos todos aquí, ¿verdad?, estamos súper conscientes. A la hora de votar, yo no sé si estamos tan conscientes. No sé si votamos por lo que realmente sería coherente con lo que estamos diciendo aquí. Entonces, yo no pondría el peso exclusivo y excluyente
en la política contingente, sino que la pondría en un contexto mucho mayor, donde cada uno, desde su lugar y desde su responsabilidad, también toma un rol. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué cosa? No. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos a poner término acá a la presentación. Está el libro también, me imagino lo vieron a la entrada, si quieren llevarlo. Y vamos a hacer un cóctel en el primer piso, así que los invito a que bajen y nos encontramos ahí. Listo, muchísimas gracias.